Buenas tardes también a todas y a todos los que nos ven en las redes sociales. Les damos la bienvenida a la 7ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Habiendo cubierto la formalidad de convocar a los miembros de este Consejo de conformidad con los artículos 87, fracción primera y 88 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como 3, fracción octava, 9, fracción primera, 14, fracción tercera, 28, 29, fracción primera y 30 del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, con los documentos necesarios para el desarrollo de la sesión y la recepción de los acuses correspondientes en apego a lo señalado por los artículos 28, fracción primera y 33, fracción primera del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, solicito al secretario técnico proceda a pasar lista de asistencia con el fin de verificar si existe el quórum legal para la celebración de la sesión ordinaria a la cual se convocó. Secretario. Por instrucciones del presidente, se procede a pasar lista de asistencia a las y los concejales. Concejal Abraham Torres Ramírez. Concejala Susana Jiménez Escobar. Concejala América Zipatli Aguirre Sánchez. Concejala Jimena Valeria Molina Figueroa. Concejal Bogar Fernando Sánchez García. Concejala Guadalupe Miriam Mesa Ramírez. Concejal Adrián Belmont Palacios. Concejala Xochitl Quetzalí Ávila Infante. Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Se informa que la concejala Mercedes Cuevas Mendoza realizó un aviso sobre un percance por el cual no podrá participar en esta sesión. Presidente, le informa a usted que se tiene la presencia total de 9 concejalas y concejales, por lo que, con fundamento en el artículo 33, fracción segunda y 39 del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, tenemos quórum legal para dar inicio con la sesión. Asimismo, y con fundamento en el artículo 33, fracción segunda del reglamento del Consejo de la Alcaldía, le solicito realizar la declaración de apertura de la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Siendo las 12:15 del día 30 de septiembre del año 2025, declaro instalada la 7ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Continuando con el desarrollo de la sesión, solicito al secretario técnico dar cuenta del siguiente punto. Como siguiente punto tenemos la aprobación del orden del día. Señor secretario, solicita usted poner a consideración del Consejo el proyecto de orden del día para esta sesión. Señor presidente, en virtud de que el orden del día y sus anexos fueron compartidos en forma digital y colocados en estrados con 72 horas de anticipación a la convocatoria respectiva, esta Secretaría Técnica, con fundamento en el artículo 33, fracción cuarta del reglamento del Consejo de la Alcaldía, pregunta al señor presidente si se dispensa la lectura de los mismos. Se dispensa la lectura. Señoras y señores concejales, debido a que fue dispensada la lectura de los documentos de esta sesión, el proyecto de orden del día que se somete a su consideración se encuentra dentro de los documentos que les fueron circulados mediante estrados. Señoras y señores concejales, está a su consideración el proyecto de orden del día, por lo que solicito al secretario técnico consulte a las y los concejales si existe alguna intervención al respecto. Por instrucciones del presidente, se pregunta a las y los concejales si existe alguna intervención. Sí, lo registro. ¿Alguien más? Adelante, concejal Pedro Cabrera. Con su venia de la presidencia. Mi intervención va dirigida en el sentido en el que la forma procedimental de esta convocatoria del orden del día tiene falla. Y quiero poner el punto y la atención en cuanto a la forma en que a través de la circular 001-2025 se le notifica solamente en estrados de la alcaldía, los digitales de la página, a los concejales los tiempos y las formas para entregar los documentos que harían parte de esta convocatoria y de este orden del día. La Secretaría Técnica no está acatando compromisos y acuerdos que se han generado con los concejales. Uno de ellos era notificar, primero nos documentó pidiéndonos un correo electrónico
que es el institucional, para notificarnos de todos estos trabajos y de todos estos documentos. Después hubo una propuesta de él, a través de un grupo de WhatsApp, también notificarnos estos documentos, y no se cumple en ciertos casos estos acuerdos ni esta forma de notificar a los concejales. No tengo yo registro en el email de haberme mandado ese documento. En el grupo de WhatsApp solamente nos llegan los documentos de la convocatoria, de los puntos de acuerdo y los demás. Entonces, para unas cosas tenemos la información y para otras no. Esta circular está fechada con el 24 de septiembre. Creo que también ayudaría mucho a este trabajo que este tipo de documentos en estrados físicos se emitieran. Si está pegado el día de hoy en el Consejo es porque fue el viernes, junto con los demás documentos, que se instaló, no el día que está fechado o en el día en el que pudimos haber tenido tiempo para presentar. Sin embargo, presentamos trabajos ahí y puntos de acuerdo y algunos asuntos en lo general que no son tomados en cuenta, entiendo, por este desfase. Pero este tipo de errores o de omisiones soslaya el trabajo de los concejales y del Consejo y de la presidencia de este órgano, porque no nos da oportunidad y no tenemos la información a tiempo como para poder enriquecer con el trabajo. Tenemos dictámenes de comisiones que no se pudieron entregar al no tener la fecha establecida, o mejor dicho, el documento a tiempo. Entonces yo quisiera hacer ese llamado a que pudiese corregir esta situación. Tenemos 90 días, hoy cumplimos 90 días desde la última sesión, desde la sexta sesión, y creo que tuvimos el tiempo necesario para poder corregir estas cosas. Eso es lo que yo quisiera que se tomara en consideración, porque si no va a dificultar los trabajos de los concejales y del Consejo. Es cuanto. Secretario, solicita usted consultar a las y los concejales y se apruebe el orden del día. A las y los concejales se les consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, secretario. Solicito continuar con el desahogo de la sesión. Continuando con el desahogo de la sesión, el siguiente punto corresponde a la aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2025. Señoras y señores concejales, debido a que fue dispensada la lectura de los documentos de esta sesión, el proyecto de acta que se somete a su consideración se encuentra dentro de los documentos que les fueron circulados. Señoras y señores concejales, está a su consideración el acta de referencia. Solicito al secretario técnico consulta a las y los concejales si existe alguna intervención al respecto. Por instrucciones del presidente, se pregunta a las y los concejales si existe alguna intervención. Adelante, concejala Jimena. Buenos días. Aquí, por ejemplo, ¿se escucha bien? Sí. Lo que hay que hacer es tenerle esta distancia. Buenos días. Sí, solo para anotar que el voto razonado que emití en la última sesión está cortado. Solamente está como la primera página y el resto ya no está incorporado, entonces sí se puede incorporar correctamente, por favor. Gracias. Secretario, solicita usted consultar a las y los concejales y se apruebe el acta de referencia. Tomando en consideración la observación de la concejala, a las y los concejales se les consulta si se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobada por unanimidad, señor presidente.
Continuando con la sesión, solicito al secretario desahogar al siguiente punto del orden del día. Presidente, como quinto punto del orden del día tenemos la presentación de asuntos. Como primer asunto se encuentra enlistado el dictamen que presenta la Comisión de Género y Poblaciones de Atención Prioritaria relativo a la proposición con punto de acuerdo que presenta el concejal Adrián Belmont Palacios, por el que se solicita a la Alcaldía La Magdalena Contreras, en función de sus atribuciones, instalar el Consejo de Participación Escolar de La Magdalena Contreras. Adelante, concejal. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. A la Comisión de Género y Poblaciones de Atención Prioritaria de nuestra Alcaldía La Magdalena Contreras le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Alcaldía La Magdalena Contreras, en función de sus atribuciones, a instalar el Consejo de Participación Escolar de La Magdalena Contreras, presentado por el concejal Adrián Belmont Palacios. Durante el análisis de esta propuesta, subrayamos que la educación no puede entenderse únicamente como una obligación del Estado, sino como un derecho humano que debe ejercerse con inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Los consejos de participación escolar son una herramienta clave porque la comunidad educativa se involucre de manera directa en las decisiones que impactan a la niñez y a la juventud. Además, es necesario precisar que la aplicación de dicha propuesta no presenta un gasto adicional al presupuesto de la demarcación, pues su operación se realiza con recursos humanos, materiales y técnicos ya existentes, en coordinación con la alcaldía y con la sociedad. Por lo tanto, no existe impedimento jurídico ni financiero para que se lleve a cabo. Con base en lo anterior, esta comisión dictaminó de manera favorable dicha proposición, por lo que, con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, apartado C, numeral 3, fracciones primera y séptima de la Constitución Política de la Ciudad de México, 97 y 99 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 85, 93, 94 y 95 del Reglamento del Consejo de esta Alcaldía, se somete a consideración de este Pleno el siguiente resolutivo único. El Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras solicita a la Alcaldía La Magdalena Contreras, en función de sus atribuciones y a través de las áreas administrativas correspondientes, para que, en coordinación con asociaciones de padres de familia, maestras y maestros, se lleve a cabo las acciones necesarias a fin de instalar el Consejo de Participación Escolar. Estamos convencidas en esta comisión que el Consejo permitirá mejorar la calidad de la educación, fomentar la transparencia y sobre todo abrir un canal de diálogo entre las autoridades docentes, familias y estudiantes. Es cuanto. Gracias, concejala. Señoras y señores concejales, está a su consideración el dictamen de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del dictamen señalado. Se les consulta a las y los integrantes del Consejo si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del acuerdo. Tiene la palabra el concejal Pedro Alberto Cabrera para una moción de ilustración. Con la venia de la presidencia, estuve como concejal invitado en la sesión en donde se discutió este dictamen, solamente para ilustrar a los compañeros del consejo y a la presidencia que se hizo referencia que para próximas puntos de acuerdo que se propusieran, como muy en especial como se votó después, pero se actuó antes, solamente que quedara como referencia que para próximos eventos pudiesen tomar en consideración las direcciones que tengan que ver con este punto de acuerdo, para que
acaten también las disposiciones. Fue un dictamen especial, concejal, porque ya había pasado el hecho, pero sí para que quedara solamente establecido. Les cuento. Gracias. Se le consulta a las y los integrantes del Consejo si se aprueba el acuerdo presentado por la concejal Xochitl Quetzali Ávila Infante. Quienes estén por la afirmativa, permítanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Queda aprobado el dictamen que presenta la Comisión de Género y Poblaciones de Atención Prioritaria relativo a la proposición con punto de acuerdo que presenta el concejal Adrián Belmont Palacios, por lo que se solicita a la Alcaldía La Magdalena Contreras, en función de sus atribuciones, instalar el Consejo de Participación Escolar de La Magdalena Contreras. Turnes a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria para su atención. Continuando con la sesión, solicito al secretario desahogar el siguiente punto del orden del día. Presidente, como segundo asunto dentro del quinto punto del orden del día, se tiene el dictamen que presenta la Comisión de Género y Poblaciones de Atención Prioritaria relativo a la proposición con punto de acuerdo que presentan los concejales Adrián Belmont Palacios y Bower Fernando Sánchez García, por el que se exhorta a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria a llevar a cabo el otorgamiento de reconocimiento a maestras y maestros de educación pública básica de la Alcaldía La Magdalena Contreras con 30 o más años de servicio profesional docente en el marco del Día del Maestro 2025. Concejala Xochitl Quetzali Ávila Infante, en su calidad de presidenta de la Comisión de Género y Poblaciones de Atención Prioritaria, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción segunda del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Con su venia, presidente. Reconocer la trayectoria de quienes han entregado su vida a la enseñanza es también reconocer el papel de la educación en el desarrollo de nuestra comunidad. Las maestras y maestros no solo forman a nuestras niñas y niños y adolescentes en el aula, también son un pilar en la transmisión de valores, conocimientos y esperanzas de un mejor futuro. En el análisis realizado, las integrantes de esta comisión señalamos que este reconocimiento debe verse como un acto de justicia y gratitud. La normativa educativa, tanto federal como local, establece la obligación de dignificar la labor docente y de promover su revalorización. Al mismo tiempo, precisamos que estas acciones deben apegarse a la planeación presupuestal de la alcaldía para garantizar su viabilidad y continuidad sin poner en riesgo otros programas de atención prioritaria. Por lo cual acordamos que, debido a los tiempos, dicho reconocimiento fuese planteado para el próximo ejercicio fiscal 2026. Con este dictamen reafirmamos el compromiso de esta comisión con las infancias, su educación y con quienes lo hacen posible. El reconocimiento a la trayectoria docente es una forma de agradecer a las maestras y maestros que han sido parte de la historia de miles de familias contrerenses. Esta comisión, con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, apartado C, numeral 3, fracciones primera y séptima de la Constitución Política de la Ciudad de México, 97 y 99, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 85, 93, 94 y 95, el Reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, somete a consideración de este Pleno, como órgano colegiado, el dictamen que hemos formulado bajo los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo de la Alcaldía exhorta a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Alcaldía La Magdalena Contreras a incluir en su distribución del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, en específico el capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el otorgamiento de reconocimientos a maestras y maestros de educación básica pública en la Alcaldía La Magdalena Contreras con 30 años o más de servicio docente. Segundo,
el Consejo de la Alcaldía exhorta a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria a elaborar e implementar el otorgamiento de reconocimiento a maestras y maestros de educación básica pública en la Alcaldía La Magdalena Contreras con 30 o más años de servicio docente en el marco del Día del Maestro 2026. Seguiremos promoviendo la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos. Reconocer la labor docente es reconocer el futuro de nuestra comunidad y es un compromiso al que nos sumamos con responsabilidad y convicción. Y en ese sentido me gustaría también que este consejo pudiera reconocer lo que ocurre en esta administración. En recientes días tuvimos la publicación de un video de un vecino que aquí nos acompaña, que es Adrián Hernández, que solicita le sea pagado su trabajo en el programa Manos a la Obra. Desde aquí hacemos un llamado a que esta dignificación del trabajo y del reconocimiento sea parejo para todas las vecinas y vecinos de la Magdalena Contreras, que podamos darle atención como esta alcaldía que somos, que intentamos dignificar el trabajo de nuestras vecinas y vecinos, debido a que no está solicitando nada más que no merezca, simplemente el pago de los días que trabajó, y que no hagamos o no llamemos a estas personas en corto, como lo hizo hoy el director Alfredo, para ofrecerle únicamente el pago de 3 meses de labores, donde se le ofrece en pagos de su sueldo y le advierte que no va a poder conseguir nada más si no recibe este recurso. Recordar que los trabajadores de esta administración trabajan con orgullo, con dignidad, y no están solicitando ninguna dádiva, y me parece oportuno que en este momento, cuando estamos discutiendo un dictamen de reconocimiento hacia las y los contrerenses que dignifican a nuestra alcaldía, pues también se pueda considerar el caso del vecino que, reitero, aquí nos acompaña el día de hoy. Felicitamos tu valentía y vamos a estarte acompañando en los procedimientos que sean necesarios también. En ese sentido, hacer también la aclaración de la ilustración al Pleno. Concejal Pedro Cabrera era en este dictamen y se omitió el tercer resolutivo, en el que invitábamos a las unidades administrativas a que se apegaran a los procedimientos de este consejo y no así llevaran a cabo las acciones previas a que nosotros lo dictamináramos. Es cuanto, gracias. Señoras y señores concejales, está a su consideración el dictamen de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del acuerdo señalado. Se les consulta a las y los integrantes del Consejo si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del acuerdo. Se les consulta a las y los concejales presentes si se aprueba el acuerdo que se presenta. Quienes estén por la afirmativa, si van a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Queda aprobado el dictamen que presenta la Comisión de Género y Población de Atención Prioritaria relativo a la proposición con punto de acuerdo que presentan los concejales Adrián Belmont Palacios y Hugo Fernando Sánchez García, por el que se exhorta a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Población de Atención Prioritaria a llevar a cabo el otorgamiento y reconocimiento a maestras y maestros de educación pública básica en la Alcaldía La Magdalena Contreras con 30 años o más de servicio profesional docente en el marco del Día del Maestro 2025. Agradecerles mucho a ambos concejales, creo que el evento fue un buen evento. Gracias sobre todo por la participación en la organización, por su presencia aquel día, y pues creo que lo vamos a repetir todavía mejor el año que viene. Gracias a los concejales. Solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, como tercer asunto, dentro del quinto punto del orden del día, tenemos la proposición con punto de acuerdo que presenta el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo, por el que se solicita a la Dirección General de Desarrollo, Fomento Económico y Economía Circular llevar a cabo la primera Expo Barber en la Alcaldía La Magdalena Contreras.
Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción tercera del reglamento del Consejo de la Alcaldía de Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Con su venia, presidente. La presentación de este punto de acuerdo es irrestrictamente el apoyo a los jóvenes, tanto mujeres como hombres de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, y desafortunadamente, y desde aquí mi solidaridad por el tema que acontece en los últimos días en el CCH Sur, la UNAM y en la FES Acatlán, siendo yo un férreo defensor del trabajo que tiene que hacer a favor de los jóvenes, me solidarizo con la problemática que están aconteciendo. Y justamente este punto de acuerdo tiene que ver con ese reconocimiento, el apoyo que se debe de generar a jóvenes, mujeres y hombres que hoy están utilizando este oficio para llevar a su casa, a la boca de sus familias y al apoyo a sus padres, un apoyo económico que les permita volverse productivos. Y el sentido de este punto de acuerdo también tiene que ver con el reconocimiento que tenemos que hacer a estos jóvenes. Hoy, por lo que acabo de mencionar, pareciera que los jóvenes hoy ven distantes a la autoridad y que también ven distantes a quien desde aquí puede sumar con un granito de arena a decirles que están haciendo un buen trabajo y que están haciendo un trabajo a favor de nuestra alcaldía. Todo esto comenzó en el mes de noviembre. Hemos estado recorriendo diferentes barberías en la Alcaldía de la Magdalena Contreras, hemos platicado con los barberos, nos hemos enriquecido de sus propuestas y este punto de acuerdo tiene que ver mucho con lo que ellos nos han dicho. Ya tenemos 2 reuniones con la directora de Fomento Económico y Economía Circular, la licenciada Medina. Ya pudimos hablar con ella, expresarle esta inquietud y adelantarle que nos sumaremos al trabajo. Si es que este punto de acuerdo es votado a favor, obviamente nos sumaremos al trabajo y pondremos a disposición todos los contactos, todo lo que se ha generado a partir de noviembre del año pasado. Mucho tiene que ver con una de las solicitudes de los jóvenes barberos, mujeres y hombres, es que necesitan un espacio, una expo barber, para poder dar a conocer su trabajo. Es un arte, lo que ellos desarrollan, ese oficio es un arte y queremos que sea recompensado. De esta forma, también decir que uno de los antecedentes es que visitamos la Expo Barber de la delegación Iztapalapa, que se desarrolló hace algunos meses atrás. Ahí pudimos empaparnos del tema, tenemos ya el acercamiento con algunos master barbers, les llaman ellos, para que se pueda trabajar en ese sentido esta primera Expo Barber que se daría en la Magdalena Contreras. Si me permiten nada más muy rápido, es decirles que lo que estamos planteando es que el día domingo, porque es el día en que los barbers tienen menos trabajo, no queremos ver afectado su trabajo, el día domingo queremos tener una Expo Barber en la Magdalena Contreras en donde no solamente vayan a cortar el cabello, sino se haga un trabajo a favor también de estos barbers. Lo que estamos planteando es que haya unas masterclass, así les llaman ellos, de los masterclass a los barberos de la Magdalena Contreras, solamente barberos de la Magdalena Contreras, y puedan ser capacitados por esta gente, por estos barberos ya reconocidos en la ciudad y en el país. Después que ellos puedan brindarnos su servicio o nos puedan mostrar su arte. Y por último, le llaman ellos en el calor de los barberos unas batallas, que son cortes, estilos de corte, y se premia al corte al más rápido, al mejor definido, etcétera, etcétera. Queremos hacer que esta Expo Barber sea todo un evento, no solamente cortar cabello por cortar, sino que les sirva justamente tanto a los barberos, a las lady barbers y a los barbers, pero también que les sirva a la gente que asista
para que se entere de qué es lo que se trabaja, cómo se trabaja. Otra de las opciones que estamos manejando es que en esta Expo Barber el barbero tenga oportunidad de mostrar sus productos, porque hay muchos barberos que están ellos trabajando sus propias pomadas, que le llaman, para el cabello o para la barba, sus aceites para la barba. Ellos mismos ya se están volviendo microempresarios. Entonces lo que estamos buscando es que también en esta Expo Barber ellos puedan mostrar su trabajo. Por eso yo pediría la sensibilidad tanto de los concejales como del presidente, porque esta Expo Barber da mucho de sí. Y creo que puede ser el comienzo de un mensaje positivo hacia los jóvenes de la alcaldía de Magdalena Contreras, que estamos preocupados por ellos, que estamos buscando elementos para poderlos apoyar, que estamos a favor de lo que están haciendo, ¿no? Y a favor de que en Magdalena Contreras, datos de ellos, eso también es parte de la propuesta, hablan de más de 250 barberías en la Magdalena Contreras. No tenemos un censo como tal, que a lo mejor esto podría ayudar a tenerlo y seguir teniendo contacto con ellos y ayudarles en cuestiones de trámites, en cuestiones de capacitación, etcétera, etcétera. Da para mucho esta Expo Barber, primera Expo Barber en la Magdalena Contreras. Las particularidades ya las hablamos con la directora, ¿no?, de lo que podría necesitar, y les comentarles que la idea es que la dirección sea quien la lleve a cabo y podamos sumarnos los concejales que así lo deseen o las comisiones que así lo deseen también, se puedan sumar al trabajo logístico. Es cuanto. Señoras y señores concejales, está a su consideración el acuerdo de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del acuerdo señalado. Se les consulta a las y los integrantes del Consejo si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del acuerdo. Tiene la palabra el presidente del Consejo para razonar su voto. De manera muy breve, comentarle al concejal Cabrera que durante la semana de la juventud realizamos eventos muy interesantes con participación de muchos tatuadores, barberos de la Magdalena Contreras, y la verdad es que fue un evento importante, de mucha participación, por lo cual yo creo que es una buena idea. Es una buena idea lo que presenta el secretario. Nos ha constado ya con actividades institucionales la cantidad de, sobre todo jóvenes, que se dedican a este tema, y un tema importante, por lo cual en lo particular quería razonar el voto a partir de que es una acción que se inserta en acciones políticas públicas ya diseñadas por esta administración, lo cual se alinea bien con nuestro plan de gobierno. A mí en lo particular me parece una buena idea para realizar en próximas fechas, concejal. Se les consulta a las y los integrantes del Consejo si se aprueba el acuerdo presentado por el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo que presenta el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo, por lo que se solicita a la Dirección General de Desarrollo, Fomento Económico y Economía Circular llevar a cabo la primera Expo Barber en la alcaldía Magdalena Contreras. Se instruye a la Secretaría Técnica a turnar el acuerdo en comento a la Comisión de Fomento Económico y Economía Circular para su dictamen correspondiente. Señoras y señores concejales, de conformidad con los fundamentos ya señalados, le solicito al secretario técnico continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, como cuarto asunto dentro del quinto punto del orden del día, tenemos el punto de acuerdo por el que se proponen los lineamientos generales que emite la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo de la Alcaldía de la Magdalena Contreras para regular el uso de la silla ciudadana.
Concejala Jimena Valeria Molina Figueroa, en su calidad de presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción tercera, del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, después de un arduo trabajo que la y el integrante de la Comisión de Participación Ciudadana vienen claro que fueron mesas largas y extendidas para que este instrumento sea lo mejor posible, me voy a permitir hacer una exposición breve de lo que estamos presentando el día de hoy como comisión. Quisiera empezar planteando que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018, la vocación democrática de este país solamente se ha fortalecido. Nunca en la historia de este país se habían tenido tantos procesos de participación ciudadana como hoy. Y me refiero a unas nacionales y que politizaron y organizaron, como el juicio a expresidentes, como la revocación de mandato y hace poco la elección al Poder Judicial. Cuando esta ciudad tuvo por primera vez su propia constitución política, no solo se crearon estas figuras como es este consejo, en aras de tener un espacio para que la pluralidad de voces participaran en la política local. También se configuró esta modalidad que garantiza que las voces que no necesariamente son representantes populares accedan a estos espacios de deliberación, y esa es la silla ciudadana. El día de hoy, la Comisión de Participación Ciudadana presenta una proposición con punto de acuerdo para que los lineamientos que regulen el uso de la silla ciudadana permitan la participación no solamente de quienes integran el Consejo, sino de la ciudadanía en general y personas especialistas en temas. ¿Qué es lo que queremos? Que la participación en esta silla garantice que las voces sean amplias, inclusivas, accesibles y también ordenadas. Por lo que se presenta de parte de la Comisión de Participación Ciudadana la proposición con punto de acuerdo de los lineamientos generales que emite la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo de la Alcaldía Magdalena Contreras para regular el uso de la silla ciudadana. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, concejala. Señoras y señores concejales, está a su consideración el acuerdo de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del acuerdo señalado. Se les consulta a las y los integrantes del Consejo si existen oradores en contra. Consejero, nada más una duda. ¿Usted presentó el punto de acuerdo como comisión? ¿Va a posicionar en contra? Ok, entonces registro. ¿Alguien más? ¿Oradores a favor? Gracias. Tiene la palabra el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Con la venia de la presidencia, soy miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y estuve en las discusiones, y el antecedente es que voté no en contra de la silla ciudadana, pero voté en contra de los procedimientos que se hacen en la silla ciudadana y en particular de los lineamientos generales, y expongo el porqué. En primer momento, si ustedes revisan la página de la alcaldía, tenemos 3 convocatorias de silla ciudadana que se han desarrollado en la sesión ordinaria quinta, sexta y en esta séptima. Estas convocatorias han sido firmadas por el secretario técnico, y ahí fue uno de mis argumentos por los que voté en contra, porque lo que yo argumentaba es que esta convocatoria tenía que ser firmada ya sea por el presidente del consejo o por la presidenta de la comisión.
en cuanto a que el secretario técnico no tiene esas funciones dentro de nuestro reglamento. Tiene la función de darle a esta convocatoria, darle la máxima difusión, pero no el de firmar. Ese fue el primero. El segundo punto es que yo argumenté que dentro de las funciones del secretario técnico no está el proponer dentro de la silla ciudadana observaciones, y eso hizo, y yo me opuse. Las observaciones las hacen los concejales, el presidente y los miembros de la comisión. Y por último, en este mismo tenor, por lo que me opuse, es porque pues estamos en el momento procedimental en donde estamos por votar los lineamientos generales y ya hubo convocatorias. Entonces estamos fallando en el sentido en el que debimos de haber agotado las instancias, que era llegar a la discusión en comisión, presentarlo como lo estamos presentando el día de hoy, votar los lineamientos generales y entonces sí empezar a sacar convocatorias. Yo argumentaba que cómo podríamos sacar una convocatoria si los lineamientos todavía no estaban ni discutidos ni votados. ¿Cómo podíamos llamar a un vecino o invitar a un vecino a utilizar la silla ciudadana si los lineamientos generales no estaban? Estaban los lineamientos, están lo propuesto en el reglamento del consejo, pero no los lineamientos generales como tal. Y otra de las cosas que hoy me motivan a votar en contra es porque el artículo 104 de la silla ciudadana dice textual, 103, perdón, una vez publicada la convocatoria para las sesiones ordinarias del Consejo, esta deberá publicarse de igual manera con 72 horas de anticipación a la celebración en los estrados electrónicos del Consejo, mismos que se encontrarán en la página de la Alcaldía, para efectos de mayor publicidad, registro pertinente de la ciudadanía y efectos de solicitar la silla ciudadana. Pero revisando los documentos, en la convocatoria número séptima aparece que la convocatoria tiene fecha del 25 de septiembre y la convocatoria para la sesión del día de hoy tiene como fecha 26 de septiembre. Entonces no fue en el momento en el que apareció la convocatoria para esta séptima sesión, fue antes, por lo que está estipulado en el documento. Entonces ahí hay un desfase, ahí hay una equivocación. No podemos llamar a una silla ciudadana, primero a la silla ciudadana y después aparece la convocatoria de esta sesión. Ahí hay un desfase, un error que nos pone en complicaciones porque estamos llamando a destiempo. No puede ser primero la convocatoria a la silla ciudadana y después la convocatoria a la sesión, tienen que ser a la par. Tendríamos que corregir estas situaciones y estas tres convocatorias anteriores porque estamos poniendo en riesgo la cuestión del trabajo del Consejo y de los concejales. Estamos poniendo en riesgo los trabajos, las discusiones y todo lo que conlleve a este momento en donde vamos a votar los lineamientos generales. Es cuanto. Con su venia, presidente. Bueno, es que nada más son 2 puntos. Yo estoy en contra porque el formato de registro no cumple con la ley de protección de datos personales. Y el otro es porque se tiene que contar con el aviso de privacidad, con el registro para la plataforma. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra la concejala Jimena Molina Figueroa. Sí, la proposición con punto de acuerdo que se presenta el día de hoy tiene el objetivo, de nuevo, de ampliar y fortalecer la vocación democrática que tiene este país y esta alcaldía. Yo quiero hacer una respetuosa invitación a que los comentarios
relativos a los posicionamientos sobre los puntos de acuerdo tengan que ver con la sustancia de los propios puntos de acuerdo y no con procedimientos que ya se aclaró en mesas de trabajo cómo debieron suceder. Así que hago una invitación respetuosa al debate inteligente y con sustancia. Y bueno, habrá una serie de cosas que todavía falta la dictaminación de este punto de acuerdo que habrá que afinar, que entre otras cosas tendrá que ver con la protección de datos personales y los avisos de privacidad. Es cuanto, presidente. Gracias. Posición con punto de acuerdo, entiendo. Entonces esto se turna a la comisión todavía. Ah, ok. Sí. Sí, a ver, a modo de aclaración, no estamos votando las sillas ciudadanas, está dando el conocimiento del Pleno, dado que es el trabajo que realiza la Comisión de Participación, para que se conozca el contenido, por eso circula en el proyecto, y regresa a la Comisión para poder dictaminar, a partir ya de las aportaciones que hagamos los miembros de este colectivo, para que la Comisión se puedan presentar observaciones, opiniones, etcétera, se dictamine y se suba a la votación. Entonces ahorita se presenta la propuesta, tanto los argumentos que tienen que ver con la protección de datos personales como los metodológicos, cualquier tema sustantivo relativo a la participación de ciudadanos en la mesa ciudadana en este consejo, aún está en fase de discusión. ¿Qué es impedirles? Y nosotros, yo como presidente del consejo aportaré en la misma próxima semana mis observaciones, que lo hagamos con celeridad para que la próxima sesión tengamos ya un camino claro para establecer una mesa ciudadana. Primera vez que se establece una mesa ciudadana en este consejo, y me parece importantísimo recalcarlo, porque entiendo las complicaciones que presenta el concejal del PRI sobre todos los problemas que implica la silla ciudadana, pero es mejor que tenerla, no como en el consejo anterior, que esos problemas no se resolvieron y nunca se comentaron, y Magdalena Contreras, el consejo del periodo 2021-2024, nunca pudo tener la participación de ciudadanos en este consejo. A mí me parece muy valioso porque hoy vemos una comisión encabezada por la concejala Jimena, activa, proponiendo, ya con una propuesta metodológica para darle viabilidad jurídica a la participación de los vecinos, y que no se vea la necesidad, vecinos como el que nos acompaña, de presentar un tema fuera del lugar, que donde no corresponde, porque no existe la articulación institucional para que puedan participar los vecinos. Y eso no existió 3 años. A mí me da mucho gusto que hayan cambiado de opinión los que en aquel momento no presionaron para que existiera este espacio, y que hoy existe. Hoy ya están en vistas de existir. Hagamos ese compromiso juntos, Presidenta y todos, de que lo podamos votar en la próxima sesión de octubre para poder tener instrumentada para la próxima sesión, ¿no? Esa fue la moción de aclaración, ya después de la discusión a favor y contra. Gracias. Perdón, no existe esa figura de concejal. Es que la preguntó y yo la o sea, hay registro, Tiene la palabra el concejal para una moción de ilustración. Con su venia de la presidencia, sí es un razonamiento en cuanto, bueno, mejor dicho, es una situación de ilustrar al Pleno. Sí tuvimos la silla ciudadana en la administración pasada. Yo fui miembro de este consejo, la administración pasada. Sí estuvo, es más, estuvo regulada en el reglamento. Y no sé, ni un ciudadano desafortunadamente no hizo uso de la silla ciudadana, pero aquí está el el concejal Adrián Belmont, que también fue parte de ese consejo y quien llevó los trabajos de esa silla ciudadana. Entonces, sí estuvo contemplada. Que bueno, que hoy se empiece a difundir y se utilice, excelente. Pero el antecedente ahí está. ¿Es cuánto? Muy bien, regresamos con el mismo sentido de lo presentado. Para aclarar, antes de dar tu continuidad, se regresa a partir de hoy, ya con el conocimiento de todos, a la Comisión de Participación para poderle turnar el asunto en comento en la Comisión de Participación Ciudadana para su dictamen correspondiente. Dicho lo anterior, solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día.
Presidente, como quinto asunto dentro del quinto punto del orden del día tenemos la proposición con punto de acuerdo que presenta el concejal Adrián Belmont Palacios, porque se solicita a la Dirección General de Bienestar Social elaborar o en su caso actualizar el registro de cronistas de los pueblos y barrios originarios, así como de la o el cronista de la alcaldía. Concejal Adrián Belmont Palacio, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción tercera del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Yo vi mal el reglamento, el orden del día, si me equivoqué regreso, pero lo que le decía yo al secretario técnico, si se regresa a la comisión, el voto tendrá que ir sobre lo sustantivo hoy presentado, no hay razón del voto. Se regresa a la comisión, se presentó el orden del punto de acuerdo, se discutió al respecto, pero se regresa a la comisión donde se debate y se presentará ya como un dictamen y el dictamen ya entrará en función. Sí, concejal, adelante. Con su venia, presidente, la historia de México se entiende también desde sus pueblos y barrios, de esa microhistoria que ha dado identidad a nuestra ciudad. En la Magdalena Contreras somos herederos de una riqueza cultural inigualable. Aculco, Atlitic, Ocotepec y Totolapan, cuyos orígenes se remontan a épocas prehispánicas y cuya memoria se conserva en códices, lienzos, tradiciones y relatos transmitidos de generación en generación. Gracias al trabajo del cronista como don Melesio Melitón García, sabemos de la resistencia contrerense en la batalla de Padierna, del paso de los zapatistas en la Revolución y de la inspiración artística que ha dado nuestras tierras a Manuel Paino, a Juventino Rosas. Su labor demuestra que sin cronistas, buena parte de nuestra identidad correría el riesgo del olvido. Ahora bien, no se trata solamente de un deber moral o cultural, sino también de un mandato legal. El artículo 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que las alcaldías deberán generar acciones para contar con un cronista de la marcación y, cuando así lo requiera, con las cronistas de pueblos y barrios originarios, manteniendo además un registro actualizado. Es decir, la propia ley reconoce la importancia de la crónica como herramienta para preservar y dar continuidad a la memoria histórica. Por ello, presento a esta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Dirección General de Bienestar Social a elaborar o, en su caso, actualizar el registro de cronistas de los pueblos y barrios originarios, así como del cronista oficial de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Este registro no es un simple trámite, es una medida de salvaguardar cultura que garantiza la preservación de nuestra memoria colectiva, fortalece el orgullo contrerense y asegura que las voces de nuestro pueblo sigan vivas en las próximas generaciones. Como dijeron Efraín González Luna, somos trigo en el molino de la historia y para otros será el pan. Es cuanto. Gracias, concejal. Señoras y señores concejales, está a su consideración el acuerdo de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico proceda a preguntar si existen oradores en contra y a favor para realizar el análisis y la discusión del acuerdo señalado. Se le consulta a las y los integrantes del Consejo si existen oradores en contra. En virtud de que no existen oradores en contra, tampoco existen oradores a favor, por lo que se procede a la votación del acuerdo. Se le consulta a las y los integrantes del Consejo si se aprueba el acuerdo señalado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Se aprueba la proposición con voto de acuerdo que presenta el concejal Adrián Belmont Palacio, por lo que se solicita a la Dirección General de Bienestar Social elaborar o, en su caso, actualizar el registro de cronistas de los pueblos y barrios originarios, así como la de la o la cronista de la alcaldía. Se instruye a la Secretaría Técnica a tornar el asunto en comento a la Comisión de Bienestar e Inclusión Social para su dictamen correspondiente. Solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, como sexto asunto dentro del quinto punto del orden del día tenemos la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta la concejala Xochitl Quetzalí Ávila Infante para exhortar a la Alcaldía La Magdalena Contreras a fin de elaborar un dictamen preventivo sobre la infraestructura de puentes que conectan la demarcación territorial, ubicados por encima de barrancas de la Alcaldía La Magdalena Contreras, principalmente el Puente del Rosario.
Adelante, concejala. Xochitl Quetzal Ávila Infante, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción tercera del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Gracias. Hoy ante este pleno quiero presentar este punto no solo como concejal, sino como una vecina preocupada por la seguridad de cientos de vecinas y vecinos cuyo paso cotidiano es el Puente del Rosal. Hace más de 2 meses la naturaleza nos recordó muy acertadamente que tiene un poder indomable, con una lluvia torrencial implacable, una lluvia que golpeó el patrimonio de familias enteras que hasta hoy no han podido recuperarse. Es por eso que en esta alcaldía rodeada de barrancas, donde la vida de cada uno de los contrerenses es invaluable, hay acciones urgentes que debemos de emprender. Reconocemos que desde este consejo se han aprobado acciones fundamentales para prevenir accidentes de esta índole, como la limpieza de barrancas o campañas de concientización para no tirar basura. Sin embargo, todavía tenemos mucho por hacer a fin de anticiparnos a posibles riesgos. Quiero que pensemos juntos cuándo fue la última vez que transitaron el Puente del Rosal y si recuerdan cuándo fue la última vez que se le dio mantenimiento. No hace un año, ni en esta administración, ni en la anterior, sino mucho más tiempo. Este puente no fue construido ayer, sus cimientos datan de principios del siglo XX, cuando los ríos corrían a cielo abierto en nuestra demarcación. Desde entonces ha resistido el paso del tiempo y el crecimiento urbano. Este puente y muchos otros que atraviesan barrancas y ríos escondidos bajo nuestras vialidades han visto generaciones enteras de contrerenses pasar. Nos han conectado y han sido testigos silenciosos de nuestra historia, cubiertos por miles y miles de metros de pavimento. En los últimos meses, junio y julio, se repavimentó de manera constante alrededor de 3 veces, hasta hace el día de ayer todavía había la aparición de un nuevo bache justamente en el centro del cruce de este Puente del Rosal. Y esto pues obviamente es resultado de las lluvias atípicas. Sin embargo, pues no estamos seguros de que así sea, y esta alcaldía tendría que garantizar la estructura de estos puentes, justamente para evitar un colapso y justamente por un tema de riesgo. Tomemos como ejemplo el socavón de Dalias y Avenida San Bernabé, que justamente es un puente, es el cauce de la Coyotera, donde afortunadamente pues no hubo pérdidas materiales ni humanas, pero sí hay una enorme preocupación por parte de los vecinos, por lo que estamos a tiempo de prevenir y mitigar estos riesgos para evitar una tragedia. No podemos permitir que una calle o algún puente se convierta en el escenario de una pérdida humana que pudimos haber evitado. Por eso solicito su voto a favor de este punto de acuerdo urgente y obvia resolución, como una causa en común, no de partidos ni tendenciosa. Es decir, no estamos solicitando cuentas del tema de las repavimentaciones que se hicieron, sino que atiende a la preocupación de muchos vecinos que viven ahí, que transitan por ahí, que tienen sus patrimonios, sus comercios, su modo de vida, porque no sabemos, y justamente es lo que queremos que los puentes de nuestra alcaldía sean dictaminados por Protección Civil, que nos digan cuál es su estado estructural. Justamente si estamos equivocados de que pueda haber un riesgo, pues qué bueno, pero si no, creo que estamos a muy buen tiempo de poder evitar una pérdida humana que sería pues desastroso para nuestra demarcación. Si esta iniciativa es aprobada por mis compañeros concejales, habremos garantizado que hicimos todo lo posible por la seguridad de las y los vecinos de la Magdalena Contreras. Queremos que la ciudadanía sepa que tiene un consejo que los representa, que se preocupa por ellos y que llevamos sus inquietudes al pleno. Es hora de mirar nuestros cimientos, de mitigar riesgos y construir un futuro más seguro para la Magdalena Contreras. Por eso el día de hoy solicito su voto a favor. ¿Es cuánto? Señoras y señores concejales, está a su consideración el acuerdo de referencia, por lo que le solicito al secretario técnico, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del reglamento del Consejo de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, proceda a preguntar si se determina si este punto es de urgente y obvia resolución o se turna a comisiones. Adelante, secretario. Se les consulta a las y los concejales presentes si existen oradores en contra. Perdón, creo que aquí si se va a establecer si es de urgente y obvia resolución,
el debate o se realiza el día de hoy o se debate en comisiones. Entonces primero votemos si es urgente o de resolución, si no, el debate será en comisiones y una vez establecido, votado en comisiones, se regresa a la mesa y aquí hallamos el debate. Entonces, preguntarles si consideran urgente y obviamente. Se consulta a las y los integrantes del Consejo si el asunto en comento es de urgente y obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa se van a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. ¿Abstenciones? El asunto no se considera de urgente y obvia resolución por la mayoría de los integrantes de este Consejo, señor presidente. Muchas gracias, señores y señores concejales. El acuerdo de referencia, al ser no considerado urgente y obvia resolución, perdón, es que me perdí de un segundo, nada más para la comisión correspondiente. ¿Dónde está? Para la Protección Civil, perdón. A la Comisión de Protección, se turna a la Comisión de Protección Civil y Obras para su revisión y análisis. De igual manera, pedirles, trabajémoslo con celeridad para poderlo discutir en la próxima sesión. Muchas gracias, concejalas y concejales. Perdón, aquí me empapelé, les ofrezco una disculpa, pero ya quedé. Entonces, señoras y señores concejales, de conformidad con los fundamentos ya señalados, le solicito al secretario continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, como séptimo asunto dentro del quinto punto del orden del día, tenemos la proposición con punto de acuerdo que presenta el concejal Abraham Torres Ramírez, donde exhorta al alcalde de la Magdalena Contreras y a las áreas correspondientes a proponer una revisión de las paradas específicas para transporte público, así como una campaña de concientización para que éstas sean respetadas por los habitantes y transportistas de la demarcación territorial. Concejal Abraham Torres Ramírez, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción tercera del reglamento del Consejo de la Alcaldía de la Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos. Adelante, concejal. Gracias, presidente, con su venia. Bueno, una de las obligaciones que tenemos de acuerdo a la Ley Orgánica de Alcaldías es mantener un vínculo cercano con la gente, con la ciudadanía. Y cuando hemos estado en territorio, uno de los temas sensibles pues es la movilidad. Los tiempos de traslados son grandes y bueno, de acuerdo al INEGI, pues hay tiempos de traslado que pues inciden en la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello que nos dimos a la tarea de pues recabar información sobre cómo se realiza el traslado del día a día. Es importante, lo vimos en algún momento, en el programa de trabajo de la alcaldía, en la parte del INEGI, nos menciona que nuestros vecinos tardan la mayoría entre más de 1 hora y hasta 2 horas para transportarse hacia sus destinos. La mayoría lo hace hacia los trabajos, pero también hay movilidad interna y en este sentido, pues lo que queremos es coadyuvar a que la movilidad en esta alcaldía pueda ser mejor, pueda realizarse de manera más eficiente, pero también sabemos que basados en un esquema de gobernanza, todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Lo importante en este punto de acuerdo es, sabemos que las atribuciones en temas de movilidad no son plenamente materia de la alcaldía, pero sí es una facultad de trabajar por los vecinos. Por ello, hemos propuesto en este punto de acuerdo que las paradas de transporte que existen puedan ser respetadas y que puedan ser utilizadas por todos y por todas. Estas paradas que ya existen, bueno, fueron determinadas en su momento por la CEMOVI, pero también se requiere, bueno, pues que se vean cómo se utilizan, si las utilizamos, si no las utilizamos, y que determinemos también el por qué no se utilizan. Lo que estamos haciendo con este punto de acuerdo
es un llamado a la ciudadanía para que se utilicen las paradas de transporte, que la gente vaya y utilice estas paradas de manera regular, que los transportistas también la respeten, porque esta es una responsabilidad de todos. Sabemos que pues siempre hay quejas porque se atoran, y voy a mencionar un punto muy específico, por ejemplo, que todo el mundo conoce. La calle Pachuca, antes de llegar a Avenida México, es un cuello de botella, es un embudo, donde todo el mundo, vecinos, los chavos que están por ahí en las escuelas, hacen la parada al PCR, pero justo en la parada más pequeña, en el espacio más angosto, y donde está la parada justo una cuadra atrás, pues no se respeta. Entonces el llamado en este caso es para que se respeten estas paradas específicas que de alguna manera ya existen, y que se haga una campaña para que todos seamos corresponsables en la mejora de la movilidad en Magdalena Contreras. Aquí, para cerrar, hacemos un llamado formal a todos los vecinos, a todos los transportistas y a todos aquellos que también pasan por la alcaldía, porque también tenemos vecinos que usan de tránsito para ir o regresar a la alcaldía Tlalpan y algunas otras. Este llamado es a respetar estas paradas específicas del transporte y que todos seamos parte de la solución y ayudemos a mejorar la movilidad en nuestra alcaldía, nuestra querida Magdalena Contreras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor concejal. Se instruye a la Secretaría Técnica a turnar el asunto de comento a la Comisión de Seguridad, Movilidad y Protección Civil para su discusión y dictamen correspondiente. Vamos a pedirte, concejal, somos muy laxos con el tema de presentación, pero hay momento procesal y lo discutirán en comisiones y lo discutiremos aquí en pleno, ¿no? Gracias. Se instruye a la Secretaría Técnica a turnar el asunto, ya dijimos. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. Gracias. Corríjame si estoy mal, presidente. ¿Ya los estamos pasando directo a comisión? ¿Los puntos sin votarlos? Los que no son urgentes yo. Ajá, es que ahí me causa una duda, porque en sesiones pasadas el concejal Pedro Cabrera presentó la comparecencia de materia de seguridad y era de urgente lluvia, votaron de urgente lluvia que no, pero desecharon el punto. Entonces, según el reglamento, aquí se vota para que pase a comisiones también, no solo la urgente lluvia. Entonces, nada más para tema de procedimiento y clarificarlo, y si le pueden echar una revisada, porque o yo estoy mal o hay un error de omisión por parte de la Secretaría Técnica y la Presidencia, porque sí, según el reglamento, votamos la urgente lluvia cuando es urgente lluvia, pero también votamos el punto de fuerza. Habría que revisar lo que se haya dado en sesiones pasadas. Yo acabo de revisar el artículo 50 y 51 del reglamento para tener esta claridad. Y tiene que ver no solo con el reglamento, sino con principios generales de los órganos colectivos. Este órgano presenta propuestas que, si serán debatidas en una comisión, se reserva el debate para la comisión y el debate en el pleno una vez que se convierta en un dictamen. No obviamos un paso de una discusión de entrada, considerando que las propuestas que cualquiera tenga que aportar al punto sugerido se realizan en comisión o se reservan para poder modificar el dictamen ya en pleno, y en el caso de solo la presentación de comisión, se turna, si se va a revisar en la comisión, se turna a la comisión. Eso marca el artículo 50-51. Habría que revisar, concejala, si en sesiones anteriores se vio de forma diferente y ver cómo corregir ese respecto. Y en ese sentido, bueno, ya que vamos a revisarlo, solicitarle entonces que pudiéramos volver a discutir el punto de acuerdo del concejal Pedro Cabrera, dado que pues estarían violentando sus derechos al haberlo desechado. Al que presentó de seguridad para la comparecencia de las unidades administrativas, que por cierto hay por ahí pendiente un informe que quedó de entregarnos
y si fuera no el se ha caso de entregado. que algún punto no haya cumplido con el procedimiento, lo podemos volver a presentar la próxima ok, sesión entonces... y lo volvemos a discutir. perfecto, ¿sí? ok, gracias. Y más bien yo le pedí al secretario técnico que en reunión de trabajo aclaráramos, yo acabo de revisar el reglamento, si se establecen estos artículos que existe una discusión, una vez considerada urgente y obvia, está pensada en que se resuelve el asunto en la sesión presentado, y si no, para la revisión, como lo acabamos de hacer en el caso de la propuesta de la concejala Jimena Molina, que es una propuesta que se hace el conocimiento de la mesa, se revisa en comisiones y se presentará en próxima sesión en el pleno. Muy bien, gracias, presidente. A la orden, consejero. Como siguiente punto del orden del día se encuentra la presentación de asuntos generales. Por instrucciones de la Presidencia se procede a desahogar el primer asunto general inscrito ante esta Secretaría Técnica por el concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Se solicita la elaboración y presentación de un informe detallado por la persona titular de la alcaldía relativo al ejercicio presupuestal correspondiente al periodo enero a junio de 2025. El informe deberá contener el desglose por capítulos de gasto, direcciones ejecutoras, proyectos y programas, a fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado seguimiento de los recursos públicos asignados a esta demarcación. Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo, escuchamos su presentación con fundamento en el artículo 49, fracción cuarta del reglamento del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Cuenta con un tiempo hasta 3 minutos. Con su venia, presidente, este exhorto tiene que ver mucho con lo que en sesiones anteriores el presidente de este consejo ha propuesto, y queremos explotar ese camino en el cual nos rinda o nos haga llegar un informe a través de su oficina, y en ese sentido lo que queremos hoy exponer es sobre el informe de avance trimestral emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México hace algunas semanas atrás. En este informe que el gobierno sube a su página en internet, maneja sobre los gastos que se han generado en la alcaldía La Magdalena Contreras, y los voy a dar a conocer, ejemplificar. Sobre el concepto, se maneja que hay un aprobado de 2.174.5 millones, un modificado que terminaría siendo de 2.167.002 pesos. El ejercido es de 611.7 millones de pesos, el comprometido es de 441.8 millones de pesos. El total es 1.053.5 millones de pesos. Lo que nos dice la Secretaría de Finanzas es que en Magdalena Contreras, en estos primeros 6 meses, tenemos ya un avance del 48.6% ejercido y comprometido. Lo que estamos solicitando es que se nos pueda dar esa información a los concejales sobre puntualmente cuál está ejercido, cuál está comprometido. Ayudaría mucho para mantener este trabajo del Consejo en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos. Por eso es esta solicitud. Y me tengo que sumar, entiendo que no es el tema, podría parecer que no es el tema, pero cuando se utilizan recursos públicos se debe también que se tiene que informar sobre cómo se utilizan estos recursos públicos, pero también si estos recursos públicos son adecuados y llegan a las manos que tienen que llegar. Y en este caso tengo que solidarizarme con la solicitud que está haciendo Fernando Hernández Rojas, quien a través de las redes sociales hace un llamado para que se pueda aclarar una situación laboral de recurso público que se le debió haber hecho llegar por un trabajo que desarrolló en el 2025. Por eso desde aquí mi solidaridad, estaremos en el tema, no lo vamos a dejar pasar y nos comprometemos a
discutir ya sea en comisiones o en este consejo y con los directores o con los funcionarios públicos que así conlleve. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo. Pedirle al secretario si puede dar seguimiento al próximo punto del orden del día. El segundo asunto general, inscrito por el presidente del Consejo, por el que se informa de la mesa de trabajo convocada el pasado 5 de septiembre del año en curso a través de la Secretaría Técnica, en la que se acordó por parte de las y los integrantes del Consejo asistentes presentar una propuesta de formato para integrar el informe anual de actividades del Consejo a fin de integrar consideraciones no previstas en la normatividad vigente. Sí, de manera muy breve informarles que la pretensión de la Secretaría Técnica de un servidor, más que constreñir, más bien hay que buscar el formato más amplio, es homologar la información, no solo en un formato, no se busca que sea un formato rígido, sino para que podamos tener, tanto la alcaldía como los concejales, pues cierto orden en lo que vamos a presentar de manera formal, independientemente de que el derecho que queda a salvo de cada uno de los miembros, de su estrategia de comunicación, de difusión de su trabajo con base en lo que marca la normativa, en apego a la normativa, pero a final de cuentas la parte jurídica administrativa pues lo que busca es integrar pues un expediente, un expediente integrado de los diferentes concejales para poder presentar en el mismo sentido nuestras actividades. Es para exhortarlos a todas y a todos que participen. A final de cuentas son reuniones muy sencillas, es para que entre todos ustedes puedan determinar cuáles serían los aspectos que tendrán que integrarse en este mismo informe, de lo que será el informe anual de actividades de cada una de las y los concejales. Lo mismo, pedirles que se discute en la mesa lo que corresponde también al del alcalde. Sin embargo, pues en el caso de la alcaldía tenemos, el titular de la alcaldía, tenemos una serie de reglas, una serie de leyes más específicas sobre lo que tendremos que presentar nosotros, con otras consideraciones jurídico y políticas. Sin embargo, el mismo formato para que forme parte del corpus integral del informe de actividades de la Administración Pública del ejercicio 2025. Entonces, para informarles a la mesa, ya hay una propuesta inicial, pero la mesa, por supuesto, que continúa para la participación de todas y de todos. Sería cuánto, secretario técnico. Adelante. Gracias. Únicamente para hacer un llamado respetuoso al tema de las convocatorias de la mesa de trabajo. Entiendo que se menciona que hubo una convocatoria para dicha mesa de trabajo, sin embargo dejar claro que según el reglamento las mesas de trabajo son acuerdo del pleno del consejo, no del secretario, ¿no? Entonces, o de las comisiones en dado caso de lo que se vaya a discutir, y en ese sentido pues ni siquiera se publicó, no están estrados. Esa mesa de trabajo que se llevó según acabó el 5 de septiembre, no está en estrados físicos, no está en estrados digitales, no hubo tal convocatoria, y en el documento que nos envían viene la firma de los compañeros que la verdad no estuvieron en esa mesa de trabajo. Yo les pediría y les haría un llamado a que no se presten ese tipo de cosas, porque estuvimos en la oficina ese día y solo estaba el secretario técnico y uno o dos concejales, no estaban todos los que están firmando. O sea, hacer un llamado respetuoso a que no es necesario y que las convocatorias se hagan conforme al reglamento para que no estemos discutiendo este tema de manera constante. La verdad es que yo sí creo que va a ser mi última participación en ese sentido, porque si seguimos teniendo estas mesas de trabajo ilegales, pues todos los acuerdos que se hagan son totalmente discutibles, ¿no? Entonces, evitando esas cosas, porque como bien dice el concejal Pedro Cabrera, hay cosas más importantes que deliberar, que atienden directamente a los vecinos, y no este tema procedimental que la verdad pues no es necesario, ¿no? Hacer ese llamado respetuoso. Gracias. Adelante, concejal. ¿Está bien? Yo quiero volver a hacer todas las sesiones, lo hago un exhorto a los concejales del PRI. Al principio fueron muchas las solicitudes de apego al reglamento, y en el caso de las intervenciones y las participaciones, pues ya las hacemos en el momento procesal que sea. Ustedes mismos han hecho aquí planteamientos de que seamos el concejal Cabrera muchísimas veces, hasta el nombre, la sede, muy insistentes en conservar la forma, cuidar la forma. Yo pedirles pues que también respetemos la forma.
O sea, ¿a qué me refiero? Atendible lo que nos dice concejal. Yo personalmente hablé con el secretario técnico para cuidar esto, no debe suceder, si está sucediendo, pero buscar el momento procesal dentro de la sesión para hacer estos planteamientos. Pues ya lo hemos hecho en varios momentos, no hay tema, no hay ni criterios de apego al tema, no hay participaciones a destiempo. Ya se agotaron los asuntos generales, un asunto general pudo haber sido esto, fue presentado un asunto general por el concejal Cabrera, eso demuestra que los asuntos generales están siendo tomados en cuenta, que se está escuchando. Si tienen esos temas, preséntenlos en asuntos generales. O sea, este tema de utilizar la palabra en cualquier momento, pues está violando el reglamento de manera sistemática. Hagamos un compromiso de ustedes y de nosotros para ser más estrictos, con cierta flexibilidad, pero más estrictos respecto a cómo vamos a desarrollar estas sesiones en cuanto a horarios, en cuanto a los planteamientos, los momentos procesales para cada uno de los temas. Entra dentro del corpus y dentro de lo desahogado de la sesión, está en la versión escenográfica lo que ya presentó hoy, es una solicitud nada más, concejala, de que busquemos el momento procesal para estos planteamientos, aunque sean igual de válidos o atendibles, pero la pregunta es, al final, ¿qué se vale romper del reglamento y qué no? ¿Ok? Creo que eso ayudará al mejor desahogo no, vamos a, ahora sí a cumplir con la sesión, pero ya le dimos la palabra en destiempo, algo que no en un momento lo estoy utilizando igual, pero es nada más pedirles que nos atengamos, que busquemos la manera de hacerlo mejor. Yo hoy, a partir de lo que plantea, le pido al secretario que hagamos el conocimiento de eso. No es una mesa formal, vale la pena aclararlo. Yo sé que existe dentro del reglamento la figura de mesa de trabajo, es difícil a veces encontrar sinónimos que no incurran o que no se refieran a temas de ley. Es una mesa para buscar un acuerdo de manera informal que se formaliza si se llega a acuerdos, por eso lo planteé en un asunto general. No hay nada acordado dentro de estas mesas, no sin la participación de todos, es buscar un formato para presentar los informes. Pero lo que dice de fondo creo que es muy atendible. Hay que revisar ese tema, que las convocatorias sean en tiempo, que las convocatorias sean de conocimiento de todos cuando se va a platicar de algo y que de ninguna manera existan dudas. Ya lo presentó el concejal Cabrera al inicio también, de que no de manera existan dudas o omisiones que puedan significar que no tengan la documentación e información a tiempo y que se pueda trabajar de manera colegiada. Yo en lo personal voy a atender esa asunto. ¿Okay? Muchas gracias. Señor secretario técnico, proceda con el siguiente punto del orden del día. O sea, a partir de lo que acabas de decir. Ok, adelante. Presidente, recibimos un oficio de la Secretaría Técnica solicitándonos para el día de hoy a las 2 de la tarde ya presentar el informe con algunas propuestas. Ya lo entregamos, editable, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente como la pregunta es, de todos modos, usted solicita que discutamos estas nuevas propuestas que está haciendo. Entiendo que lo que les pidió es presentar su propuesta de formato, ¿no? Sí. Ah, sí. Es que ese es el insumo para una mesa de trabajo, para saber qué opiniones tienen sobre el formato, ver qué coinciden los formatos y poder buscar un formato unificado. Sí. No tanto las propuestas, sino el informe como tal. La mesa planteó la tipografía, etc, pero bueno, nosotros ya entregamos por la mañana el informe. ¿Haremos de nueva cuenta llevarlo a la discusión? Pregunto solamente. Sí, lo que pidió la Secretaría Técnica era los contenidos para buscar generar este formato homologado. Sin embargo, no se va a presentar este formato homologado sin la aprobación de todos. Son dos temas paralelos. Entonces es una mesa permanente de diálogo sobre un tema de forma. Muy bien, entonces, señor presidente, ahora sí. Señor secretario, perdón, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, le informo que han sido agotados todos los puntos del orden del día, por lo que le solicito servirse a clausurar la sesión. Muchas gracias, secretario, siendo las 13 horas con 36 minutos del día 29 de septiembre, 29, ¿es correcto? 30, ¿no? 29 de septiembre, ¿no? del año 2005, perdón, le doy por concluidos los trabajos de la séptima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Gracias a todas y a todos por su asistencia y muchas gracias a todas y a todos los vecinos.